¿Cómo está? Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta entrevista a fondo hoy con el diputado del Partido Radical Socialdemócrata por la tercera región, el doctor Alberto Robles. ¿Cómo está, doctor diputado? Gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ti y gracias por estar aquí presente en Quinta Visión, compartiendo con la gente que ve tu programa a esta hora del día. Justamente le digo, doctor, porque con la falta de credibilidad que hay hoy en la política, en los políticos, las encuestas lo señalan, a veces son apuntados con los dedos por la gente, ¿y usted como médico no se arrepiente de ser político? No, en lo absoluto. Mira, hace pocos días atrás tuvimos una reunión donde nos juntamos aquellos que nos recibimos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, mis compañeros de generación. Yo me recibí el año 80, debemos haber habido unos 150 médicos, todos desarrollando su profesión, y me preguntaban lo mismo, me decían, ¿para qué estás en política si tú podrías estar en la parte médica? ¿No, verdad? Todos los médicos ganan dinero, la verdad es que muchos de ellos ganan bastante dinero. Yo soy especialista en urología, sí. Por lo tanto, me preguntaban lo mismo que tú. Yo les decía, mira, lo que pasa es que cuando uno tiene la mirada del servicio público, espera, ¿no, verdad?, de estar no solamente en el hospital, no solamente en los servicios de salud, sino que también, a mi juicio, uno tiene que estar donde se toman las decisiones del país, de la sociedad en que vivimos, para poder tener una mejor salud y una mejor vida en el futuro. Acabamos de votar un proyecto de ley muy importante, ¿no, verdad?, que tiene que ver con la ley Ricardo Soto, sí, para poder financiar enfermedades raras y sobre todo tratamientos de alto costo. Ese tipo de cosas no se consiguen desde la consulta médica, desde el pabellón quirúrgico. Se consiguen cuando uno está en política, está en el Parlamento, está en tomas de decisiones. Claro, diputado, pero el tema es que hoy, con el ambiente que hay, con todos los temas judiciales, ¿no es cierto?, por el caso Soquimich, el caso Penta, Cabal, el asunto de la Universidad Arce también que está en la palestra y otros más, este tipo de proyectos de ley están quedando de lado. Entonces, lamentablemente, hoy se apunta al tema político, se apunta al Parlamento por esta situación judicial y no por lo que debiera importar realmente, que son estos proyectos de ley. Por cierto, en eso tienes toda la razón. Por eso es que creo que si personas que creemos en el servicio público, que creemos en que hay que tener también una actitud ética en la actividad parlamentaria y política, abandonamos la política por estos factores, le entregamos la política a aquellos que vienen ya sea por visiones personales, por proyectos personales en términos de poder o incluso desde el punto de vista económico. Si en ese sentido, efectivamente, la opinión pública tiene cierta razón. Pero las instituciones nuestras en general, yo diría que tenemos un buen sistema político en Chile. Mira... A ver, pero disculpe, diputado, ¿qué le dice a aquellos que señalan hay tantos problemas? Le reitero, muchos apuntan con el dedo, los acusan y hacen una serie de declaraciones, ¿no es cierto?, en contra de los políticos y que señalan que en el Parlamento parece que los diputados, los senadores estuvieran viviendo otro mundo, que como que no se dan cuenta de lo que está pasando afuera. ¿Qué le dice a aquellos? No, mira, es que tiene razón, la sociedad hoy día, sobre todo con el sistema de comunicaciones que hay, la forma de comunicarse permite que la población hoy día se exprese de otra forma. Y el sistema político actual necesariamente tiene que modernizarse para incorporar a toda la ciudadanía, sobre todo la comunicación instantánea que hoy día se produce a través de los Twitter, de los Facebook y de distintas otras herramientas que permite el mundo moderno. Pero la política es imprescindible. Los pueblos tienen que seguir siendo gobernados. Hay que tomar decisiones desde el punto de vista societario y no se le puede estar preguntando a todos, ¿no es verdad?, en el minuto como para poder tomar una decisión desde el punto de vista del desarrollo del gobierno. Por eso la política va a seguir siendo un elemento muy importante. Yo entiendo de que hoy día tenemos que hacer una mirada proactiva en términos de solucionar aquellos conflictos que hoy día hay. Uno de los conflictos más serios es cómo el dinero y la política, ¿no, verdad?, se mezclan entre sí. Y tenemos que tener claro, ¿no?, que finalmente tenemos que hacer una separación muy diáfana, muy clara, muy cristalina entre la influencia del dinero en la política, que es lo que hoy día, a mi juicio, está en el tapete. Y también de la influencia desde el punto de vista del poder. El caso Cabal lo que lleva detrás es si hay influencia desde el poder para hacer negocios. Y ese tema también tiene que quedar cristalinamente, diáfanamente expresado en legislaciones que permitan al país avanzar. Si nos quedamos solamente en el pasado, en lo que pasó,
y no avanzamos, la verdad es que estamos haciendo mal nuestra pega. ¿Pero no será, diputado, que hace falta un mea culpa de los propios políticos con respecto al tema? Sí y no. A ver, quiero... ¿Usted siente que se ha hecho, que no se ha hecho, que falta aún más? Te diría que sí y no. ¿A qué me refiero? Cuando tratamos en el pasado este tema de los recursos para la política, en su minuto acuérdate que aprobamos una ley que permitía financiar la política, pero la aprobamos en forma muy estrecha, sin considerar todos los elementos. ¿Por qué? Porque había una sensación desde el gobierno que no estaban los elementos como para poder decir con claridad que la política debe ser financiada. Es financiada y hay dos alternativas: o se financian con dineros privados y por lo tanto aceptamos la influencia del dinero en la política, o se financian con dineros públicos muy bien fiscalizados, muy controlados, con una fuerte, ¿no verdad?, sanción en el caso de incumplimiento, que es lo que permite que la política tenga más transparencia. Yo diría que en el pasado la sociedad no estaba disponible para, y algunos partidos políticos y algunos actores políticos no estaban disponibles para avanzar hacia un financiamiento público. Y por lo tanto se mantuvo este financiamiento privado que hacía que los distintos empresas aportaran a los políticos, en este caso en una mala forma, ¿no verdad?, a través de boletas, trabajos que no se daban. Otros llegaban, ¿no verdad?, y me imagino que efectivamente campañas muy caras, como las senatoriales o las parlamentarias de esta misma región, que requieren de muchos recursos, y uno ve a los políticos o a los parlamentarios, no son todos personas de grandes recursos. Uno puede pensar en algunos que sí, claro, el expresidente Sebastián Piñera yo creo que debe haber financiado su campaña de su bolsillo, pero desde el punto de vista de la gran mayoría de los candidatos a alcalde, los candidatos a concejal, el financiamiento tiene que aparecer de algún lado. Pero, diputado, a ver, cuando se está viendo transparencia, ¿no es cierto?, cuando se ve todo este tipo de circunstancias, es bueno, por ejemplo, en este momento, en este punto histórico de lo que está ocurriendo, plantear de que debe haber una ley de financiamiento público. ¿Usted cree que la gente, con todo este tema de credibilidad, sería bien visto que el Estado financie? Porque es el Estado, si al final, digámoslo, no es un gobierno, no es el Estado, no es un político determinado, es el Estado, exacto, es el Estado. Entonces, sí. ¿usted cree que sería bueno el momento histórico que se está viviendo para lanzar un proyecto de este tipo y ampliar lo que es el financiamiento público? Es que de otra forma la política sigue atrapada en el mundo de los privados y vamos a seguir con distintas formas encubiertas de financiarlo. La política se debe financiar como se debe financiar cualquier cosa. No hay nada, ninguna actividad humana que no requiera financiamiento de una u otra forma. Lo que estoy diciendo es que, a mi juicio, lo que nos está ocurriendo hoy día es que la forma de financiamiento que ha tenido la política hasta el minuto ha llegado a un minuto de crisis. Perdón, ¿usted cómo financió su campaña? Yo la financio principalmente a través de préstamos bancarios. Me endeudo con el banco y lo pago durante los 4 años que soy parlamentario. Claro, porque también mucho se critica los altos sueldos de los parlamentarios, lo que ocurre... Parte del sueldo del parlamentario, del mío, va a pagar el préstamo que pido para financiar mi campaña. Ahora mi campaña es una campaña bastante modesta en términos de recursos. No gasto ni siquiera el tope de lo que plantea la ley, porque mi campaña está basada en el trabajo territorial permanente, que también es un problema, porque sí, claro, a mí me conocen, como a mí me conocen, entonces tengo más facilidad de llegar a la gente que un candidato nuevo que no es conocido, que puede tener muy buenas ideas, pero que no es conocido, y por lo tanto, al no ser conocido, el costo económico de colocar sus ideas en la gente es muy alto. Por lo tanto, en términos concretos, para igualar la cancha, necesitamos una mirada desde el punto de vista público, del Estado, y tenemos que entender que el Estado, para tener un buen Estado necesita un buen gobierno, necesita un buen parlamento, necesita buena política. Y para tener buena política hay que financiarla. Y aquí está la disyuntiva. O se financia, como hasta ahora, con mucho recurso privado, de intereses para financiar la política, porque claro, a mí no me cabe ninguna duda que el señor de Soquimich, que le pasó, no verdad, recursos a algunos parlamentarios, te quiero decir que yo, por lo menos con Soquimich, nada. Porque usted que es de la tercera región, ni con Soquimich, zona ni minera, con Penta, ni con Cabal, ni con nadie. La verdad es que mis últimas boletas son todas médicas. Pero parece ser excepciones. Puede que sea una excepción. excepción. En el Parlamento hoy día. Puede que sea una excepción, pero lo que te quiero decir es que el señor de Soquimich, claro, no entrega recursos a las campañas simplemente porque es una persona filántropa, ¿no? No tiene filantropía en su actuar. Lo que él está viendo es la posibilidad de después tener influencia en el político.
para que eso no ocurra, la única forma, a mi juicio, es que tiene que ser financiada la política por el sistema público, el Estado. Disculpe, ¿usted está de acuerdo con aquellos que señalan de que de llegar a las últimas consecuencias de la investigación, incluso se ha dado un número X de parlamentarios, de la Cámara de Diputados, del Senado, gente de gobierno, de oposición, de todas partes, porque esto ha sido transversal, debieran de dejar sus cargos? Por haber justamente estar en este momento en peligro la situación de la transparencia a la hora de votar un determinado proyecto que tenga que ver con las áreas que implican estas empresas que pasaron recursos. Yo creo que tenemos que tener una... En este instante la ley que dice que si un parlamentario es enjuiciado y condenado a pena aflictiva, por el hecho de ser condenado a pena aflictiva pierde su cargo. Por lo tanto, la ley hoy día tiene una salida en ese sentido. ¿Pero tienen fuero ustedes? Pero el fuero no significa que no puede ser procesado. El fuero solamente sirve para poder plantear en la Cámara, sin ningún tipo de restricciones, la opinión que uno tiene. Pero, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló hace poco ante esta comisión, ¿no es cierto?, que creó la Presidenta de la República para tratar de ver este tema, de que debía acabarse con el fuero parlamentario para tener igualdad ante la ley. Yo creo que no, en el siguiente sentido, porque el fuero hoy día no impide que la ley procese al parlamentario. Lo que ocurre es que lo tiene que desaforar. ¿Qué significa el desafuero? Significa que el persecutor, en este caso el fiscal, tiene que tener pruebas razonablemente importantes para poder juzgarlo. ¿Te fijas? Si no puede solamente con presunciones, con intenciones, porque si no quedamos al arbitrio del fiscal. Y claro, y un fiscal, por muy bien intencionado que sea, puede actuar políticamente, ¿no es verdad? Y simplemente por afectar los quórums, afectar a un determinado parlamentario, puede inculparlo de cosas que el parlamentario no ha hecho. De hecho, hay muchos juicios de parlamentarios que han salido finalmente absueltos por la ley. Hay casos emblemáticos en nuestra sociedad que todavía la gente, ¿no es verdad?, cree que la persona es culpable. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de un amigo mío, correligionario de mi partido, que fue procesado, ¿no es verdad?, y que la Corte Suprema, por unanimidad, lo declaró libre en términos de ninguna culpa, mi correligionario Patricio Tombolini, sí, que hoy día todavía mucha gente, ¿no es verdad?, hay una serie de leyenda urbana en torno a Patricio Tombolini. Piensa que todavía él efectivamente realizó los ilícitos que se le acusaban y quedó demostrado en el juicio que no fue así. Además que ahí apareció, recuerdo, un personaje, el famoso hombre del cartel. Claro, y después ese hombre del cartel se disculpó con Patricio, pero el cartel que lo conminaba fue el más importante, el que la excusa después no sirve de nada, no sé si me entiendes. Sí, entonces, el fuero tiene una razón. Ahora, yo creo que el fuero hoy día no es un obstáculo para investigar a un político, en lo absoluto. De hecho, los fiscales están investigando ahora, con el caso, ¿no es verdad?, Penta, con el caso Sokimich. Si tienen pruebas razonables, los van a desaforar, no me quepa duda. A nadie que está escuchando el programa no le quepa duda de que los van a desaforar. Y si son condenados a pena aflictiva, van a perder el cargo. ¿Qué decimos nosotros ahora? Que la próxima ley, si tenemos financiamiento público, debe ser mucho más estricta en términos de no necesitar cadena, digamos, pena aflictiva para poder perder el cargo. Si se comprueba, por ejemplo, lo que estamos diciendo, de que un parlamentario, si hay financiamiento público, ocupó financiamiento privado de este tipo, ¿no es verdad?, por el solo hecho de ocuparlo, simplemente pierde el cargo. Estamos diciendo, hay que ser más estrictos, tenemos que tener herramientas fiscalizadoras más fuertes, un CERVEL mucho más activo, con mucho más poder, con mucho más músculo en términos institucionales, para poder controlar que el dinero y la política tengan una línea clarísima de diferenciación. Diputado, usted en esta conversación lo ha señalado, un buen gobierno. Usted es parte del actual gobierno de la nueva mayoría. Sí. Pero el Partido Radical Socialdemócrata como que no aparece mucho en las grandes declaraciones, por lo menos para la pantalla, ¿no es cierto?, para la radio. Y sin embargo, últimamente hay una serie de cuestionamientos hacia lo que es el funcionamiento del gobierno, incluso desde el interior de la nueva mayoría. El presidente actual todavía del PS, ¿no es cierto?, Osvaldo Andrade, hizo unas declaraciones muy fuertes en contra del gobierno y el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo,
¿Qué le parece a usted? ¿Hay un mal ambiente al interior de la nueva mayoría? ¿Aquí se quiere de alguna forma motivar un cambio de gabinete desde la propia nueva mayoría? Porque incluso se ha dicho que hay una molestia con los acorazados que le llamaban, ¿no es cierto?, de la concertación y con quienes son hoy parte los más jóvenes de la nueva mayoría. Mira, en política una de las cosas que uno aprende rápidamente es que el poder siempre se mantiene. Si alguien deja espacios de poder, alguien los ocupa. Por lo tanto, lo que estamos, a mi juicio, presenciando al interior de la nueva mayoría es un acomodo de poder pensando ya incluso más allá de este gobierno. Y por lo tanto, en ese escenario, claro, los actores opinan y dan reflexiones que afectan al gobierno actual, pensando en posicionamientos futuros. Pero bueno, eso que ocurra sobre todo en un momento que hay crisis. Yo creo que es muy malo, yo creo que es muy negativo. Creo que cuando las pugnas internas en la nueva mayoría, incluso las pugnas internas en los propios partidos, se expresan de esta forma pública, afectan a todos, al conjunto. Es como lo que te decía fuera de cámara, es decir, hoy día tenemos un problema en la política y todos los políticos somos corruptos, ¿no es verdad? Para la gente no hay diferencias entre aquel que hizo un acto ilegítimo y aquel que no lo ha hecho, aquel que ha sido correcto en su actuar político y aquel que no lo es. Es como cuando de repente sabemos la noticia de un cura que es pedófilo, todos los curas son pedófilos, no es así. Ahora, en términos concretos, efectivamente, declaraciones como la de Osvaldo Andrade o como las respuestas que se dan afectan a todo solo el una conglomerado. disculpa, diputado, para pasar este momento? No. A ver, yo creo que porque es una costumbre de repente decir algo y pedir disculpas. Hay un dicho popular que en ese sentido que es preferible pedir disculpas a pedir perdón, ¿no verdad? Entonces y ese tema, ¿no verdad?, hace que la gente actúe y simplemente después diga, bueno, me equivoqué. No sirve. No, yo estoy convencido de que uno tiene que tener una actitud correcta permanentemente, antes y después. No basta con ser, como te dijera, después decir, mira, me equivoqué, pido las disculpas. Al final, cuando tú ya tiraste la piedra ya fue lanzada, ¿no verdad?, y provocó sus efectos. No, a mí me parece que aquí hay que tener una responsabilidad política global. Y en dos palabras, ¿cuál debe ser el rol del Partido Socialdemócrata, ¿no es cierto?, radical, en esta situación que está viviendo? Mira, lo que hemos dicho es que en este tipo de situaciones los radicales tenemos que tener una conducta apegada a nuestros principios y valores. Es decir, una conducta valórica, a mi juicio, en este tiempo se debe, como te dijera, será favorablemente acogida por la población. ¿Sienten que tienen la voz al interior de la nueva mayoría para plantear esa conducta? Yo creo que la conducta valórica hay que hacerlo en los hechos. Si nosotros nos ponemos a acusar a alguien, vamos a ir contra nuestras miradas. Si nosotros nos ponemos al revés, a defender al acusador, también vamos contra nuestra mirada. Yo creo que aquí tenemos que ser muy proactivos, es decir, hacer propuestas para cambiar lo que hoy día tenemos y también desde otro punto de vista ser muy responsable con nuestro gobierno, defender las posiciones que el gobierno está planteando, aquellas posiciones desde el punto de vista de avanzar en términos de resolver los temas. También, ¿no verdad?, de respaldar a nuestra Presidenta de la República, que creo que tenemos que estar todos detrás de ella en términos de lograr un muy buen gobierno, no solamente para atrás, sino que para adelante, que es lo más importante hoy día. Bien, nos deben quedar 5 o 6 minutos para terminar esta interesante entrevista, diputado, y no puedo dejar de preguntarle por dos temas, rápidamente. Uno, usted, ¿no es cierto?, es promotor del proyecto que busca legalizar el autocultivo de la marihuana para consumo personal. Sin embargo, encontró en el Ministerio de Salud de su gobierno oposición. ¿Qué le parece esto? ¿Por qué se da esta situación? A mí me parece que en el Ministerio de Salud hay contradicciones entre los distintos actores del Ministerio. Hay personas que entienden que una persona que consume marihuana no es un delincuente, puede ser considerado un adicto. Incluso yo he escuchado expresiones que puede ser considerado un enfermo, pero no un criminal. Y hay otras personas que dicen que liberalizar el autocultivo puede dar señales equívocas, sobre todo a los más jóvenes, en el sentido de que esta es una droga que no hace daño. ¿Qué hemos planteado en el proyecto? Es que esta es una droga que efectivamente produce adicción,
pero que hay una cantidad muy importante de ciudadanos chilenos, mujeres y hombres, que la utilizan y que la consumen y que no son delincuentes. Y que tenemos que ser capaces en esta sociedad de respetar su libertad desde el punto de vista del adulto, ¿no verdad?, para poder tomar decisiones personales y que no sean considerados, ¿no verdad?, y no vayan a la cárcel simplemente por consumir marihuana. Ahora, y en otro tema también que tiene que ver con esto de la salud, usted es médico, ¿no es cierto? Usted en una de las comisiones de salud, cuando se hablaba del tema del aborto terapéutico, señaló que de alguna forma en la Universidad Católica también había esta situación de abortos terapéuticos, por llamarlo de alguna manera clandestinos. No, es que no son clandestinos. No son clandestinos. No. Es que yo creo que es bueno eso porque acuérdese que la ex ministra de Salud, por decir algo similar, pero con otras palabras de lo que usted señaló, tuvo que presentar la renuncia. Y tenemos claro que esa renuncia fue con elástico, como se dice en buen chileno, porque no gustó a alguien del gobierno. Entonces, cuénteme un poco de esa situación. ¿Siente que de alguna forma el Ministerio de Salud algo está pasando, como que no se entiende muy bien lo que se quiere para el país? No, lo que pasa es que yo creo que la discusión del aborto terapéutico se está desviando a la discusión del aborto, que son cosas distintas, para que la gente me entienda. El aborto terapéutico es un procedimiento médico para resolver un tema de salud. Cuando una mujer, me van a entender bien, cuando una mujer tiene un embarazo, pero que no está ubicado en el útero, sino que en la trompa, eso se llama embarazo tubario o ectópico. Una de las indicaciones médicas es extirpar la trompa y lo hace cuando uno tiene un diagnóstico ecográfico de que el embarazo se produjo en la trompa y el embrión está creciendo en la trompa. Si uno no la opera a esa mujer irremediablemente se muere, porque el crecimiento del embrión rompe la trompa, sangra en forma muy profusa la trompa y el útero, y por lo tanto finalmente esa mujer se muere desangrada en forma rápida. Por lo tanto, los médicos, ¿qué hacemos? Cuando diagnosticamos esa situación, la llevamos al pabellón y procedemos a hacer un aborto terapéutico. El embrión está vivo, en un lugar inadecuado, y por lo tanto nosotros sacamos la trompa con el embrión y realizamos un aborto terapéutico. Eso se hace en la Universidad Católica, se hace en la Universidad Católica, porque los médicos de la Universidad Católica no van a permitir que se muera una mujer por esa situación. Esa es parte de la ley, esa es una de las indicaciones. Hoy día ese aborto terapéutico es ilegal, se produce por la lex artis que dicen los médicos, no van a tribunales por esta razón, pero yo creo que si un abogado lleva a un médico a tribunal por esta razón, puede ganar el juicio porque efectivamente está provocando un aborto terapéutico. ¿Cuál es la única razón donde sí la discusión me parece muy importante de darla desde el punto de vista también valórico? Y tiene que ver con el aborto en caso de violación. Es la única causa del proyecto que es efectivamente un aborto, donde el embrión está en el útero, la mujer fue violada, por eso se produjo Se coloca un plazo en el proyecto de ley. Sí, se coloca un plazo porque, y incluso un plazo mayor que lo que normalmente se traduce, porque en general lo que tenemos en términos de estadística es que las niñas que son violadas, y en este caso son niñas por lo general violadas por algún pariente, y cuesta que esa niña informe, y por lo tanto cuando se dan cuenta que está embarazada ya ha pasado un tiempo mayor. Diputado, en este caso estos dos proyectos de los cuales hemos hablado, ¿no es cierto?, autoconsumo, el autocultivo de la marihuana y este de aborto terapéutico en 3 causales, ¿cree que se van a aprobar? Yo creo que sí, creo que se van a aprobar, creo que hay votos, por lo menos en la Cámara de Diputados, suficientes como para poder avanzar en estas materias. Creo que la sociedad ya ha ido cambiando y principalmente ha ido cambiando gracias a los cuerpos sociales. La sociedad en su conjunto la que está cambiando en Chile, estamos mucho más liberales en términos de nuestras acciones y de nuestras posiciones. Ha ayudado mucho el tema de las comunicaciones. Hoy día la gente permite, ¿no es verdad?, que estos diálogos se hagan de cara a la ciudadanía. Antes eran muy ocultos, hoy día no. Yo creo que eso permite que vaya la sociedad dejando de ser tan conservadora y convirtiéndose en una sociedad mucho más abierta a algunos cambios. Diputado Alberto Robles, doctor Alberto Robles, muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta interesante conversación, porque creo que es importante hablar de esa forma, de cara a la comunidad, para que también se pueda saber lo que piensa cada sector de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Muchas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias a la televisión, a Quinta Visión, nos da la posibilidad de poder conversar a través de las cámaras con la gente que está en su hogar, que es muy importante para que todos tengan visiones distintas de lo que estamos pensando, no solo en el Parlamento, sino que en el país. Bien, muchas gracias.
El doctor, el diputado Alberto Robles, diputado por la tercera región, y es importante porque también, al igual que las voces de esta quinta región, es una voz que surge de región y es por eso que es siempre importante conocer lo que ocurre a nivel regional en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.